Y los datos generales básicos, ¿cuáles son? Que la palabra Biblia viene del griego biblos, que significa libros, que la Biblia, como la conocemos, está dividida en dos grandes partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La Biblia está compuesta por 73 libros canónicos. Son 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Bueno, iniciamos el primer tema de este libro. El título es retomado de este salmo: Tu palabra es antorcha para mis pasos y luz en mi camino. Salmo 109. Vamos a ver algunos aspectos generales sobre el estudio de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Primeramente, vamos a hablar del canon bíblico. ¿Qué es el canon bíblico? Es el compendio de libros autorizados por la Iglesia y definidos como libros inspirados divinamente y escritos en comunión con la doctrina de la Iglesia. La palabra canon viene de caña, de vara. En la antigüedad, nuestros antepasados usaban las varas, las cañas, para medir. Por medio de la vara, de la caña, sacaban las medidas, las mediciones, los parámetros de medición. Antes la distancia de aquí a donde vive Marina, ¿no? Pues 10 varas de caña era la medida, el parámetro de medición. Lógicamente la palabra canon significa eso: vara, caña, medida, norma. El canon bíblico lo autorizó la Iglesia Católica. ¿Cuándo nació la discusión sobre el canon bíblico? En el año 382, en el Concilio de Roma. El Papa Dámaso I reconoció una lista oficial de libros reconocidos como divinamente inspirados. Esta lista, expuesta en el Concilio de Roma, de los libros que eran reconocidos como divinamente inspirados, se oficializó en el Concilio de Hipona en el año 393. Y esta lista oficial, que la Iglesia reconocía como libros divinamente inspirados, se institucionalizó en el Concilio de Trento en el año 1545. Como dato curioso, el Concilio de Trento es uno de los concilios que más años duró. ¿Ustedes saben cuántos años duró el Concilio de Trento? 18 años, casi 20 años. El Concilio de Trento. Histórico. Se presenta una primera lista de los libros que se consideran divinamente inspirados en el año 382 y la presenta el Papa Dámaso I. Después, 11 años después, en el año 393, en el Concilio de Hipona, esta lista se hace oficial, se reconoce la validez de esta lista. Y en el año 1545
En el Concilio de Trento, esta lista se hace institucional, es decir, toda la Iglesia Católica acepta esta lista de libros como libros divinamente inspirados. Dentro del canon bíblico se habla de dos tipos de libros: los libros protocanónicos y los libros deuterocanónicos. Los libros protocanónicos son aquellos que fueron reconocidos como divinamente inspirados desde el principio. Por eso protocanónico, los primeros en ser reconocidos dentro del canon. Y que todas las iglesias, Iglesia Católica, Iglesia Ortodoxa, incluso los protestantes, reconocen como divinamente inspirados. Incluso los judíos también reconocen esos libros como divinamente inspirados. Esos libros de los cuales nunca se ha dudado su autoría divina, se conocen como libros protocanónicos. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Deuterocanónicos, los que fueron reconocidos como divinamente inspirados después de un tiempo de reflexión, de análisis. Los que por un momento se dudó de su autoría divina y después se reconocieron como divinamente inspirados. Esos son los deuterocanónicos, los que después se reconocieron como divinamente inspirados. Que al principio se dudó de su autoría divina, pero que después se reconocieron como divinamente inspirados, aunque no todas las religiones los consideran divinamente inspirados. En el caso de los libros deuterocanónicos, son 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son? Son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiastés, Baruch, 1 y 2 de Macabeos y algunos fragmentos de Daniel y Esther. También son 7 deuterocanónicos del Nuevo Testamento: Carta a los Hebreos, Carta de Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Apocalipsis, más algunos versículos de los evangelios de Marcos, Lucas y Juan. Esos son los deuterocanónicos. Los libros apócrifos, ¿sí?, que son los libros que no pertenecen al canon bíblico. Sí, los libros apócrifos son aquellos que se estudiaron, pero que no se integraron dentro del canon bíblico, porque la Iglesia definió que son libros que no fueron divinamente inspirados, son libros que en algunas cosas contradicen a la revelación, y son libros incluso algunos que no están en plena comunión con la doctrina de la Iglesia, con el magisterio, con la tradición. Esos son los libros apócrifos.